Estamos con Pedro Aixalá, un gran amigo del fallecido Antonio Molina. Pedro Aixalá, natural de Vinaròs, ha recibido a las cámaras de televisión de Vinaròs, Canal 31, en su domicilio, donde tiene una de las grandes colecciones del mítico Antonio Molina. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, Pedro, ¿nos puedes explicar un poco cómo surgió esta devoción por Antonio Molina? En primer lugar, quiero dar las gracias a unos vinarocenses que han cooperado conmigo para que este magno acontecimiento y tener yo todo lo que tengo. Se trata de Juan Manuel Beltrán, de Juan Agramún, de Ricardo Rosselló, que es de Vinaroz pero reside en Benicarló, que es un coleccionista de cine, creo yo, de lo más importante de la Comunidad Valenciana, y Ángel López de Torrente, que ha sido el promotor mío para hacer lo que tengo. Hace tiempo, ya 2 décadas, que estoy preparando o estoy coleccionando cosas de mi ídolo, de Antonio Molina. Entonces, al comprobar que tenía mucho material, me decidí a hacer una exposición antológica en la Casa de Andalucía. Y nada, esto es lo que hay de momento. Bien, como decía la pregunta que te hacía anteriormente, tú desde pequeño, según nos contabas anteriormente, pues ya tenías esa devoción por este gran cantante, ¿no es así? ¿Nos puedes explicar quién te inculcó este tipo de música? Ya hace muchos años, unos 35 años, mi padre tenía un restaurante y fue él el que me influyó. Y Enrique Forner, un poeta de Vinaroz, me hizo una poesía con la biografía mía de Antonio Molina, que os voy a decir unas cuantas palabras de esta poesía. Decía: a Peret Aixalá, ¿cómo presiento, cómo siente Peret, mi amigo? Ya de pequeño su padre le intuyó música flamenca, destacando en ella el gran ídolo del padre, después del hijo, Molina, que en su hotel con sus hijos pernoctó. Entonces, fue en esos años cuando yo no me atrevía, me asustaba solamente el nombre de Molina. Y en la década de los 80 conocí a Ángel López, que me influyó, fue mi promotor para conseguir el material que tengo, y así fue. Bien, nosotros estamos en el domicilio particular de Pedro Aixalá. Estamos viendo toda una magnífica colección de discos. También estamos viendo en una pantalla de televisión una de las películas, de las múltiples películas que hizo Antonio Molina. Una colección realmente fantástica, formidable y que poca gente pues ha podido ver. Recientemente comunicaba a los medios de información que esta exposición estará en Vinaròs y posteriormente girará también por toda la Comunidad Valenciana. Pero de la exposición hablaremos más tarde. Quiero que cuentes ahora a nuestros televidentes tus experiencias con este monstruo del cante. ¿Cómo fue tu primer contacto con él? ¿Qué le dijiste? Él ha estado en Vinaròs, como tú muy bien has dicho, en tus padres, en tu casa. También tú has estado en Madrid, en su casa, en su familia. Cuéntanos un poco estos momentos que realmente pues para ti deben de ser inolvidables. Bueno, yo lo vi en el Teatro Victoria de Barcelona, encima de una barca, y entre otras cantó El pescador de coplas, que tanto me emocionaba. Y también en el restaurante El Abrevadero, que está cerca del Teatro Victoria. Allí no me atrevía, me asustaba. Eso fue mi primer contacto con él. Ya os hablo de muchos años, en la década de los 50. Y entonces él vino a Vinaroz muchas veces a actuar, y yo cada vez que iba a actuar iba a verlo, pero no me atrevía, me asustaba siempre, siempre, siempre. Ya luego, en la década de los 70, tuve la suerte de hablar con él, de decirle que era mi ídolo de hoy y de siempre, de enseñarle algún material que tenía muy poco en aquellos tiempos, y él no me se abrió de corazón todavía, le faltaba algo. Y fue más tarde, cuando vino a Vinaroz, al Teatro Alegría, en el año 80, que sí, que se abrió de corazón conmigo,
Yo entonces ya tenía bastantes cosas y le regalé una fotografía dedicada a él, una fotografía como esta que estoy yo aquí, no sé si la cámara lo enfocará, luego lo enfocará, supongo. Entonces, fue entonces cuando yo entré con él. Y en el año 82 ya empecé más, vino a Càlig a actuar y yo le enseñé los discos que él había grabado en Suramérica, bueno, manufacturados a los Estados Unidos de Norte y Suramérica, y me vio que tenía mucha cosa ya y se quedó asimismado, no se lo imaginaba él que tenía tantas cosas. Y a poco, casi que todos los años le escribía cartas, telegramas para su cumpleaños. Luego me dijo, mira, este es el número mío de teléfono de Madrid, llama a mi señora, dile que estoy bien, que he actuado muy bien y que la quiero. Eso ocurrió en el año 82 y efectivamente es cuando yo me puse en contacto con su señora en el 82. Qué dulzura de mujer, qué voz más suave, qué dulzura. Tú, después de estos primeros contactos con Antonio Molina, también te desplazaste a Madrid. Tú nos decías a los medios de comunicación, a Radio Nueva, a los diarios, que eras para ellos como un hijo. Cuéntanos un poco esta experiencia. En el 89 actuó en Benicarló, en el Mesón Don Pepe, y entonces yo ya tenía la amistad con él. Y cuando se terminó la actuación nos fuimos, él y yo, a mi apartamento de Peñíscola, los dos solos, cenamos solos, los dos. Me abrió su corazón, su inquietud, le enseñé todo el material que amontoné año tras año de su larga carrera y luego comentamos muchas cosas de sus hijos, de Ángela, que en aquellos tiempos estaba haciendo un spot publicitario de la Renault y me contó lo que le había dicho Ángela a su padre, que le quería regalar el R25 y su padre no quiso. Luego en la terraza desayunando vio el castillo de Peñíscola, la roca tan inmensa, y me dijo, eso solamente Dios lo puede hacer. Ha sido un señor en una creencia, en unas cualidades humanas muy grandes. Entonces hablamos también de cuando conoció a Franco, de la actuación de Franco en el año 53. Me explicó que le regaló un coche y cómo fue que le regaló un coche, ¿no? Le preguntó su excelencia si tenía coche y él le dijo que no. Y al día siguiente le regaló un coche. Bueno, luego le hablé de la primera actuación que hizo en Radio España, Cupones York, presentado por Ángel Soler, si se acordaba de ello, y me dijo que sí. Dice, ya es una persona muy vieja y cuando comentamos eso, pues se alegra. Y también le pregunté por el maestro Montorio, que fue uno que le hizo muchas partituras de música, y me dijo que ya era muy viejo y que cuando tocaba el piano ya no podía tocarlo porque ya no, las facultades ya no tenían. Y nada, hablamos de Pepe Arroyo, del cuñado de Pepe Arroyo, de Legaza, del maestro Legaza, y de muchas más cosas. Y al final me dijo, llama a mi señora otra vez y dile que estoy bien, que me acuerdo de ella. Y nada, ya quedamos con él que en febrero del 90 que iría a su casa de Madrid. Fuiste a su casa en Madrid, estuviste con él, con su familia, con su esposa, con sus hijos. También sabemos que cada año, por su cumpleaños, le llamabas para felicitarle. También que el último cumpleaños, llamaste unos días antes, no se pudo poner. Y ya prácticamente para concluir esta primera sección de nuestro programa de televisión, ¿nos puedes explicar los últimos contactos que tuviste con él? Pues el 19 más o menos de febrero del 90 me presenté a Fuencarral, a su casa, y me estaban esperando toda la familia, Ángela y él. Fue un día inenarrable para mí. Nunca jamás me podía imaginar que llegase a Madrid por la Puerta Grande y entrar en hombros como entré yo en su hogar, en su familia. Eso fue lo más grande que me ha ocurrido a mí con la familia Molina Tejedor. Comí con ellos, le expliqué
todo lo que yo sentía por ellos, a los dos, a Ángela y Antonio, y entonces al levantar mi copa brindé por mi ídolo, por el ser humano y por mi mejor amigo, y eso fue una cosa inenarrable para mí. Además, también le dije cosas, poesías de las canciones de él, que eso le emocionó mucho también. Y una cosa curiosa fue cuando nos despedimos, bajó del segundo piso y esperó unos 10 minutos hasta que pasase con el autobús. Luego el adiós de Ángela y de Antonio fue para mí una cosa divina, ¿no? Yo con lágrimas en los ojos, ellos me besaban para despedirme. Aquello fue lo mejor que me ha ocurrido a mí. Y como tú dices, cada cumpleaños de él le telefoneo, le hago telegramas, cartas, muchas veces abro. Y el día 9 de marzo de este mes le telefoné, sí, le telefoné y hablé con su señora, doña Ángela, y me explicó cómo estaba Antonio, que estaba a las 24 horas en cama, con oxígeno, y me comentó que estaban preparando todos los papeles de médicos y tal para llevar a Antonio a Houston, Estados Unidos. Y nada, ya el 18 me telefonó Juan Manuel Beltrán, que había fallecido Antonio. Yo estaba muy apenado. También me telefonó Ángel López de Torrente. Y nada, y emprendimos viaje hacia Madrid. Y nosotros ya pues vamos a ver esta magnífica exposición, si te parece, vamos a hablar un poco acerca de ella, de estos magníficos recuerdos, de estos discos que tienes aquí en tu casa y que muy pronto los habitantes de Vinaròs y por supuesto de toda la comunidad valenciana y gente que se acerque pues podrán contemplar con sus ojos y por supuesto también podrás tú mismo explicar a nuestros televidentes lo que estamos viendo. Mira, es que en primer lugar os voy a decir que tengo revistas del año 52, como podéis ver, muchas revistas, que está toda la biografía de aquellos tiempos que él no era todavía Antonio Molina. Esta es con el maestro Monreal y Perelló. Eso es divino porque de aquí saqué yo muchos datos de su biografía. Como se dice, el primer teatro fue el Gran Teatro de Córdoba. No es verdad, fue en Valladolid. El maestro Perelló lo invitó a actuar en un teatro de Valladolid. Y el 11 de enero del 52 fue cuando Antonio Molina de Hoces actuó en el Gran Teatro de Córdoba. Y vamos a ver ahora, si te parece, los discos que tienes aquí en tu domicilio y también las fotografías. Las revistas, como podéis ver, son muchas. Bueno, las fotografías, aquí está la partida de nacimiento de Antonio Molina. Ahora estamos viendo, sí, la partida de nacimiento. Antonio Molina, sí. Y la fotografía que se ve es del año 51, 52, calculo yo, la más antigua de las que tengo yo, con el perfil de Antonio Molina, un perfil guapo, precioso como él, una persona grande, el hombre que cuando cantaba abría el cierro de toda una época, el hombre que cuando pescaba coplas idolatraba al Cristo de los faroles, hacía temblar a una España que antes había temblado de guerra y de miedo. De nacimiento, y de nuevo vamos a ver más detalles de esta magnífica colección que tú tienes aquí en tu casa. Estamos viendo ahora un plano de las revistas de la época, de la revista Triunfo, y seguidamente pues veremos discos de pizarra, discos de hace muchos años. También veremos las portadas de estos mismos discos, al igual que fotografías, recortes de prensa y una magnífica colección que podremos ver en nuestro auditorio. Bien, Pedro, ¿qué estamos viendo ahora? Pues son discos de pizarra de 78 revoluciones que se grabaron en el 51, 52 y 53.
y los de abajo son discos mexicanos, que hizo 12 volúmenes en México, y otro es de promoción de discos que se oían en la radio de aquella época. Esta magnífica exposición de Antonio Molina, ¿qué es lo que estamos viendo ahora, Pedro? Pues este es un póster pintado en acuarela el máster, digamos, de la publicidad de Esa voz es una mina. Con el máster se hizo la reproducción de los pósters grandes de dicha película. Entonces aquí tenemos la partitura de Por mi guitarra, que más hacia adelante se tituló Cuando siento una guitarra. La partitura esta la conseguí por mediación de Ricardo Federico Rosselló de Benicarló. Y luego están los discos estos que estamos mirando, que es Mi Petenera, que es Petenera y Tientos, que tiene un valor para mí incalculable. Pues editó en el año 77 12 volúmenes, pero se equivocaron en Mi Petenera y era un paso doble. Y luego este disco que se ve aquí tan bonito, que el que está con una copa, este disco ya estaba editado, pero lo bonito es la portada. Y el disco pequeñito también es Mi Petenera, Petenera y Tientos. Y aquí tenemos Vida de un genio del cante. Esas son recuperaciones que yo he ido consiguiendo y las he puesto en este libro de la biografía de mi ídolo de hoy y de siempre. Aquí vemos un pergamino de letra gótica de una poesía que me escribió Enrique Former de mi vida con Antonio Molina. También vemos compact discs que ha sacado Antonio Molina, o sea, la productora. Y uno muy importante es este de la Casa Montilla, que está editado en Canadá y hecho en Miami, Florida. Aquí tenemos un disco de Montevideo, Uruguay. Se oyen estos discos de Sudamérica mucho mejor que los discos editados en España. Como podéis ver, aquí hay unos discos, unos singles pequeñitos del Cristo de los Faroles y de Antonio Molina, que se ve con su cara, que es el disco 102, el primer disco que grabó de plástico. Y luego el disco más importante que hay aquí es este que veis, que pone Divina Sonrisa, Gran Caridad, El Belén, Todos a Cantar. Este disco fue el último disco que grabó Antonio Molina en Emideón, fue en el año 67. Entonces, este disco no se comercializó, solamente se hizo en el 67 y solamente se hizo esta versión. Y luego está el disco de Pizarra del año 51, El Macetero, de 71 Revolución, que ese es el original, el máster. Este disco es algo alucinante, El Macetero. Y luego es Cuando tengo fe, Preso del desamparo, Divina Sonrisa y Coplas de la Mezquita. Este disco es inédito, del año 58. Ese disco me darían mucho dinero por él, pero no se puede vender por ningún precio, no tiene valor. La canción Tengo fe es un bolero divino, divino. Y luego ya tenemos en el Teatro García Barón de Gijón, de Antonio Molina, del año 70 y Pepe Blanco. Y luego ya pasamos a los discos pequeñitos, que se ven las caras de él, se ve uno con una guitarra, está editado para el turismo, se ve en aquella época, con canciones del año 51 y 52. Y los discos que veis grandes aquí, que hay 1, 2, 3, 4, que pone Antonio Molina, que está con un traje campero. Este disco nunca se ha comercializado en España, sus canciones no están editadas en España. Y luego los otros dos que veis
Estos sí, estos se comercializaron, pero con el máster de estos mismos discos. La grabación es pésima. El original es lo que estáis viendo vosotros aquí. Y por último, la fotografía de Antonio Molina, que me la dedica, no sé si la puedo ver de detrás de las cámaras, pero pone: para mi amigo Pedro, me has demostrado que eres de los más grandes amigos míos. Puedes contar conmigo para lo que sea. Un abrazo, de verdad, Antonio Molina. Esto me lo dedicó el año 80. Como podéis ver en esta dedicatoria del cantante, que me la hizo el 15 de agosto del 82, pone estas frases: eres el más grande, Pedro, te lo digo yo, que estoy harto de ver mundo y hay muy pocas personas como tú y tu familia. De todo corazón, Antonio Molina. Eso para mí ha sido muy grande. Estamos viendo otro póster de Esa voz es una mina, del año 55. Esto es de la guía del empresario. Lo daban la productora a los empresarios para fomentar aún más esa película. Como podéis ver, para mí es una obra de arte ver la cara que ponen los artistas, el color blanco y negro de aquella época. Es una preciosidad. Este póster del Pillayo del año también del 55 era de El empresario, una guía de publicidad para el empresario. En esta película Antonio Molina canta 3 canciones: Di porque causa y razón, Lucero de la mañana. O sea, es igual como el otro, es una preciosidad. Esta magnífica exposición que tiene Pedro Aixalá en su domicilio. Estamos viendo pues nuevos cuadros, nuevos marcos con más información respecto al genio del cante. ¿Puedes explicar a nuestros televidentes qué es lo que están enfocando ahora nuestras cámaras? Mira, en el cartel de arriba se ven pósters de teatros de aquella época, que eso es lo más difícil de conseguir. Pósters del Teatro Calderón, del Cervantes, con sus espectáculos Garbo, Hechizo, Así es mi cante. Luego, cancioneros. Cancioneros hay una barbaridad. Y luego podéis ver aquí todas las películas que ha hecho Antonio Molina. Fíjate en el plano del macetero. Ya se ve el macetero, el pescador de coplas, Esa voz es una mina. Todas las películas, El Pillayo, Puente de Coplas, y una película inédita que no está editada es Un hombre en la red, que se hizo en el año 57, pero yo no la he visto todavía. Esta película tengo constancia de ella en la enciclopedia del cine de Hispanoamérica y de España. Y como podéis ver, Malagueña, El Cristo de los Faroles, La hija de Juan Simón, son preciosidades. Y aquí pues veis Esa voz es una mina, El pescador de coplas. Luego se ve a Antonio Molina con el cordobés, con su familia, arriba del todo. Y una cosa muy importante, que en el año 81 o 80 escribí una carta a Televisión Española con unas 300 firmas con el carnet de identidad de todo un pueblo de Vinaroz, para que hiciesen una película de Antonio Molina, la cual se hizo La hija de Juan Simón. Y se ve el periódico El País, la reseña, que aquí poco se verá, ¿no?, pero es una cosa muy importante. Luego también tenemos discos de México, de Argentina. Tenemos este disco de Antonio Molina con rojo y amarillo, que este es de Argentina, con canciones maravillosas,
Cuando siento una guitarra, el macetero, el agua del Avellano, pero distintas de las que están grabadas aquí en España. Aquí, como podéis ver, es guías del empresario de bastantes películas. No están todas las que tengo porque se necesita mucho espacio y hay poco. El pescador de coplas, La hija de Juan Simón, El Cristo de los faroles y Malagueña. Y luego ya los otros que se ven es de espectáculos como Garbo, y Esa voz es una mina y El pescador de coplas. Y luego aquí veis un póster grandísimo de 1,30 m por 37 del divo de la canción española, El cantor de España. Eso es un póster de Argentina. En España no salió el título este del cantor de España. Esto es de la película Esa voz es una mina. El Cristo de los faroles, películas mexicanas, Pelmex. Este póster es mexicano, inédito en España. Deleítese con Antonio Molina. En esta película canta una canción preciosa, es una nana que dice: una cuna de coplas tiene mi niño, con las sábanas blancas de mi cariño. Alrededor de la cuna su madre vela, hasta el aire se para que él se duerma. A la nana, nana, nanita ea, apagarse luceros, que se despierta. Aquí tenemos Esa voz es una mina, que habéis visto el máster en la otra grabación. Luego Malagueña, qué bonito póster de Malagueña con Lolita Sevilla. Y luego un póster de publicidad de Antonio Molina. Póster de la publicidad de Garbo, del Teatro Calderón de Madrid. Esto es lo más difícil que hay para encontrarlo. Pósters de publicidad de espectáculos. Luego tenemos este gran cartel de Café de Chinitas con Antonio Molina, Rafael Farina. Es precioso, como podéis ver. Y Puente de Coplas con Antonio Molina, Rafael Farina. Precioso también. Qué dos películas, Dios mío. Y luego un cartel de la última actuación que hizo el cantante en Benicarló, en el año 89, Andalucía en vivo, con el maestro Luis Gallén y Juan Rey. Luego tenemos aquí fotografías de lo último de Antonio Molina, del programa de Antena 3 de Consuelo Berlanga. Como podéis ver, están cogidos Ángela y Antonio, con la barba blanca él, y luego ya fotografías de la primera que hay de Italia, luego en su casa de Fuencarral, con su mujer, y con Mónica, su hija, y con el último nieto que tuvo. Estas dos fotografías del programa de Consuelo Berlanga son las dos últimas que se hizo Antonio Molina. Luego tenéis dos recortes del periódico de Vinaroz, del homenaje y exposición antológica de Antonio Molina y de Crónica de Vinaroz. Este homenaje se hará en las fiestas de San Juan y San Pedro. Este póster de Esa voz es una mina es del año 55. Como podéis ver, ya está un poco viejo, pero tiene su valor. Y luego todas las fotografías que veis aquí son fotografías de aquella época, de Cifesa, del año 53, del pescador de coplas. Son auténticas. Y hay un cartel pequeñito que veis aquí a la derecha de El pescador de coplas, que está Tony Leblanc con Marujita Díaz, que está pintado, o sea, es de época también.
Aquí veis dos carteles del pescador de coplas. Estos dos carteles son de época. Ya están bastante viejos, a uno le falta un poquito de papel, pero es igual, no dejan de tener su valor. Para mí son dos joyas. Este de la derecha es incalculable ver a Marujita Díaz, a Tony Leblanc y a él con esta cara de rabia, de fuerza, y en el otro de alegría, los dos sonrientes. Lo mejor de Antonio Molina. Esta es la frase que se comercializó estos 12 volúmenes del año 1977. Esta es toda la biografía, o la discografía, perdón, de Antonio Molina, pero faltan aquellos que os enseñé hace un rato dentro en el salón, que son Tengo Fe, Preso del Desamparo, Mi Pueblecito, Mi Petenera, Petenera y Tientos. Aquí es donde está Mi Petenera en paso doble. Lo importante es Petenera y Tientos. Y luego tenéis los discos debajo, que son los que grabó en Discofon en el año 71 al 81. Aquí está todo lo que grabó en Discofon. Y luego ya veis pósters pequeñitos, carteles de mano, revistas, de todo un poco, de todo lo que yo he ido coleccionando año tras año de mi ídolo. Aquí tenéis revistas, discos, singles, luego telegramas, cartas de Televisión Española que me han contestado pidiendo cosas de Antonio Molina, de Canal 9, de Televisión 3, hay una muy bonita que es del Ayuntamiento de Sevilla, porque les digo del homenaje a Antonio Molina en Vinaroz, y me contestan, o sea, doy mi agradecimiento ahora mismo a todas las personas que me han escrito. Aquí tenéis en el primer póster de carteles de revistas de la época del año 53, del pescador de coplas, y luego fotografías de Esa voz es una mina, auténticas todas, como podéis comprobar. Y hay otra que está Antonio Molina al lado de una guitarra, la señorita le toca la guitarra, esa es de la hija de Juan Simón, y las otras dos de arriba también. Y luego está cantando con Niño Ricardo, Antonio Molina, que le acompaña a la guitarra. Luego en el otro cartel, digamos, es malagueña, se ve malagueña, el Cristo de los Faroles y todo un reportaje, bueno, unas fotografías del perfil de Antonio Molina, auténticas todo. Y luego ya las otras, ya veis a Antonio Molina en la Mili, en Cupones York, en